Bien, comenzamos esta nueva entrevista para Alada Chile y en esta vez estoy con Jorge Araneda, eh, doctor candidato en Relaciones Internacionales Medio Oriente en la Universidad de Ankara, Yildirim Beyazıt, magíster en Historia Contemporánea en la Universidad de Chile, editor y analista del portal El Intérprete Digital, residente en Estambul y becario por el Gobierno de la República Turca y Universidad de Ankara. Muchas gracias, Jorge, por sumarte a este espacio. El gusto es todo mío. Bien, Jorge. Vamos a partir porque estamos hablando de contingencia y queríamos remitirnos a una persona que estuviera inmersa y relacionada con lo que son los estudios de Medio Oriente. Por lo tanto, primero que todo, Jorge, ¿qué debe saber una persona cuando desea entrar en materia sobre Medio Oriente? Principalmente para no caer en estereotipos y desarrollar un aprendizaje sincero e informado de la situación que desea investigar. En primer lugar, yo creo de que existen dos grandes grupos que necesitan y que deberían tener acceso a información veraz y objetiva sobre Medio Oriente. Uno tiene que ver con el público general, con los ciudadanos a pie, que tienen o que necesitan conocer otras realidades para comprender el mundo en el cual están insertos, pero también cuáles son las problemáticas que afectan a otras regiones del mundo que en particular, y hablando sobre el Medio Oriente, no son tan ajenas a la realidad latinoamericana. Solamente como ejemplo, si uno compara las movilizaciones de las que hoy en día se van a categorizar como las primaveras árabes en sus demandas políticos sociales, que la población a lo largo del norte de África, del Magreb, del Mashriq, le van a levantar en contra de su gobierno, son demandas sociales, populares, que hacen completamente sentido a cualquier país de Latinoamérica, que son mejoren la calidad de los servicios de salud, vivienda, educación, lo que tiene que ver con inflación, lo que tiene que ver con un paro o con el desempleo, con las oportunidades de poder surgir, pero también con la inequidad social que está produciendo estos estados, algunos lógicamente más autoritarios que otros. Si uno toma esas demandas y la pone en contexto latinoamericano y a un latinoamericano le explica que en otro país, por la situación estructural de la economía, la población se está levantando para pedir o para declamar estas demandas sociales de transformación político-económica, siempre bajo el alero de una profundización de la democracia, no le parecería ajeno y tampoco parecería tan extraño. Eso tiene que ver con un grupo. El otro grupo que tiene que ver con los especialistas. Los especialistas aquí sí tenemos una enorme deuda con nuestras sociedades de origen, con nuestras sociedades de nuestra ciudadanía, en mi caso particular con la sociedad chilena, que tiene que ver cómo nos formamos de una forma mucho más profesional. Siendo de que en Latinoamérica, y hablo en Latinoamérica en general, pocas universidades tienen planteles estables y con proyectos de larga data, o sea, que las universidades lógicamente apoyen proyectos de larga data para estudiar Medio Oriente. Por lo tanto, aquí sí nos enfrentamos los académicos con un enorme problema, que tiene que ver particularmente con que Latinoamérica mira hacia el Medio Oriente, y no solamente Medio Oriente, sino otras realidades, de una forma bastante poco estructurada. En el caso chileno, particularmente, no existen actualmente programas de Medio Oriente, solamente existen centros de estudio o centros de investigación, pero programas universitarios que estén enfocados en Medio Oriente o estén enfocados en Asia, no existen. Por lo tanto, ahí como académicos tenemos que tener un enorme cuidado. Y esto abre, lógicamente, ciertos reparos.
Y estos reparos no provienen de algún espacio disruptivo, sino es la norma. Cualquier profesional, ya sea una persona que se quiere dedicar a biotecnología, a defensa, a relaciones económicas, a ley internacional, etcétera, etcétera, tiene que tener una capacidad y una profesionalización real. En el caso de Medio Oriente, al igual que en el caso de Asia Pacífico particularmente lo estudio, hay ciertos requisitos que todas las academias y todos los profesionales tienen que cumplir. Estos son en particular, uno, el dominio de la lengua en la cual la sociedad a la cual uno está estudiando se desenvuelve. Ujú. Por lo tanto, no es posible o es muy difícil que un profesional pueda desempeñarse de forma real sus investigaciones si no domina el área, si no domina, perdón, la lengua en la cual la realidad que se está desenvolviendo, uno tiene que estudiar. ¿Sí? Si uno se dedica, lógicamente, a estudiar Japón, China, Corea, que lamentablemente, pero no lamentablemente, pero más dificultoso aún, son lenguas diferentes, Ujú. lógicamente habrá que tener algún dominio. Yo no digo que los profesionales tengan que tener un dominio nativo. Eso es un esfuerzo que va a conllevar muchísimos años. Pero sí, por lo menos, una capacitación y una profesionalización en su lengua. En el caso de Medio Oriente, eh, existen tres grandes lenguas que lógicamente se pueden dominar. Una que es la mayor, que es el árabe, ya sea en su modo dialectal, o sea, en su modo nacional, al igual que el español o el castellano en Latinoamérica. Uno puede Ujú. aprender el español de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, son diferentes, pero se pueden entender. El árabe estándar o el árabe clásico, que es lógicamente que se utiliza mucho más para aspectos legales, jurídicos y lógicamente religiosos. Ujú. Pero tiene que haber un dominio o tiene que haber alguna profesionalización en esa área. Segundo puede ser el turco, que es una de las grandes potencias de Medio Oriente, también una lengua que es mucho más cercana al español, por su grafía, no por su gramática. O el persa o el farsi que se habla en Irán, que es otra gran potencia. O sea, depende de cuál es la realidad que uno quisiera estudiar, pero uno tiene que tratar y hacer un dominio de esa lengua. Por otra parte, uno tiene que capacitarse en programas de estudio que se centren en la realidad que uno quiere estudiar o especializarse. Nos sirven programas generales en donde existe solamente existe una clase de Medio Oriente, un módulo de Medio Oriente, una introducción a Medio Oriente, y con eso te capacita para desempeñarse en términos de decir, yo soy experto en Medio Oriente. ¿No? Y eso Cuando, en cualquier grado. cuando uno va descubriendo, me imagino que va notando más los matices, porque siempre entra desde la generalidad y más aún considerando la diversidad cultural y étnica que existe en Medio Oriente, me imagino que siempre es un descubrimiento ir logrando descubrir las diferencias propias dentro de cada país, dentro de cada tribu, dentro de cada grupo social que van demostrando que la experticia más bien cuando uno empieza a estudiar más que acercarse, se aleja porque se abren más cosas, se abren muchos más temas. Sí, exactamente. Y yo siempre pongo, cuando yo estaba dando clase en Chile, yo siempre ponía el mismo ejemplo. La mayoría de los periódicos explican la casi totalidad de los conflictos interétnicos o intersectarios Ujú. de las realidades de Medio Oriente a través de dos categorías. Dividir a la población entre los sunitas y los chiitas. Ujú. Eso para un experto, o eso para una persona para un experto de Medio Oriente, o alguien que se dedica a los estudios islámicos, que es otra forma de entrar
que no solamente se acaba en el mundo árabe o en Medio Oriente, ya que la mayoría de la población musulmana no vive en Medio Oriente, está en Asia. La categoría sunita o chiita no dice absolutamente nada. No te explica absolutamente nada. De hecho, quizás cuando entremos en la conversación sobre Afganistán, podemos comprender de que aunque la mayoría de los afganos, o casi la totalidad, más del 90% de la población es sunita, no todos creen en lo mismo. Sus prácticas cotidianas de expresión de la religiosidad musulmana sunita no son compartidas. Y eso porque decir sunita es casi decir como yo soy cristiano, pero bueno, pero hay 20 tipos de cristianismo. Y para el chiismo también funciona de la misma forma. Entonces, ahí hay un grado de especialización. Y lo otro, y con este yo completo el tercer gran requerimiento, es una persona que se especializa en una área, o en un país, o en una zona, tiene que vivir o viajar a la zona. Por mucho que lea, o por mucho que se capacite. ¿Sí? Y eso se ve, por ejemplo, en la enorme diferencia. Yo estuve haciendo un par de años, viví en un par de años en Londres, y pude acercarme a una de las universidades que más reconocida en el mundo y más especialista en Medio Oriente, que es el SOAS, the School of Oriental and African Studies. La mayoría de los profesores provienen de países o son descendientes de algún país del norte de África o del Levante particularmente, y conocer la realidad de la zona es algo que es muy difícil de apreciar solamente en libros. ¿Sí? Claro. Entonces, si uno tiene la suerte de especializarse, de irse a estudiar, por ejemplo, no sé, a la Universidad Americana de Beirut, o a la Universidad del Cairo, o a Marruecos, o a Turquía, o a Jordania, o los programas que hoy día se están reconociendo internacionalmente, que son los programas universitarios del Golfo. No solamente te acerca a la realidad propiamente tal, sino también te acerca a los pequeños detalles que los libros muchas veces por la dificultad de expresar la cotidianidad dificulta el acceso. Por lo tanto, yo creo de que, no hablando del público general, que el público general también tiene un gran problema porque la mayoría de los periódicos tiene una línea editorial y política muy marcada, sobre todo porque no podemos leer a las declaraciones asiáticas o de los países asiáticos o de Medio Oriente, sino que todo está traducido y pasa por el norte académico, por Europa o por Estados Unidos, por tanto ya viene filtrado. Pero en el caso académico particular, uno tiene que tratar de cumplir con por lo menos una de las tres grandes requisitos. O sea, si uno no habla la lengua, ok, lógicamente todos los académicos tenemos que hablar inglés o francés, alguna lengua lógicamente de lengua franca en términos académicos, es un requisito ya de base, pero viajar, estudiar, pasantías y la lengua. Si uno completa las tres, yo creo que lo que te hace es acercar muchísimo, pero por lo menos tratar de completar alguno. Y viéndolo ya como entrando en tema, porque si hay algo que se puede mencionar es que tú por lo menos has hecho el ejercicio y has logrado eso en esa consideración. Y eso es muy interesante porque emprender un viaje académico también implica emprender un viaje de descubrimiento de lo que uno puede observar, de lo que uno puede comprender y de cómo se van quebrando ciertos estereotipos porque la realidad le gana por mucho a las descripciones parciales de la situación. Entonces, considerando eso, ¿qué nos podrías hablar tú de Afganistán, haciendo una breve descripción de la cultura, historia y política actual, como una forma de mencionar esto es lo que la gente debería poner atención si quiere hablar de Afganistán?
En primer lugar, yo creo de que, y es un ejercicio bastante interesante para la mayoría de las personas, para, no solamente para lo académico, sino también para el público general, es que no solamente logren ubicar en el mapa dónde está Afganistán, hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿dónde está Afganistán? Es un ejercicio bastante sano, por una parte. Pero por otro lado, y yo creo que con mayor fuerza, y que es algo que a muchos académicos de repente se olvidan, que tiene que ver con la geografía. La geografía juega un papel, sin lugar a duda, es un actor técnicamente para comprender no solamente la historia de Afganistán, sino también comprender su cultura y su idiosincrasia, sin poder comprender que hay una geografía detrás de las personas. Eh, Lógicamente es un poco difícil de poder entender. En primer lugar, hay que comprender que Afganistán, en primer lugar, es un país multicultural, multiétnico y sobre todo multilingüístico. Por lo tanto, no hay una lengua, aunque hay lenguas francas, hay lenguas lógicamente que se usan más en la cotidianidad, sobre todo en los centros urbanos, hay que comprender de que cada región tiene un dialecto que proviene de una lengua particular y que le permite comunicarse o no con ciertas zonas, pero también le dificulta comunicarse con otras, ¿sí? Estamos hablando de que particularmente actualmente Afganistán tiene 31, 32 millones de personas, es un país no altamente poblado en comparación con sus vecinos, Pakistán por un lado y Irán por el otro, pero también en una geografía que corta el país de norte a sur, con cadenas montañosas que técnicamente son infranqueables, humanamente hablando, y que lógicamente lo que permite es que hay ciertos valles en donde su posición interna le permite cierta prosperidad, pero también en otros casos cierta dificultad para acceder a él, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos pastún, tenemos tayikos, tenemos házaros, tenemos uzbecos, tenemos una enorme cantidad de población, ¿sí? Y estas poblaciones, lógicamente, no solamente hablan una lengua diferente, sino tienen normas culturales y también un tipo de sociabilidad que en muchos de los casos, lógicamente, tiene alguna especialización. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en términos solamente para poner el caso de la lengua, para que las personas puedan comprender. Particularmente la mayoría de las personas de los afganos, que también es un tema a discutir, entre tanta diversidad étnica, bueno, ¿quiénes son los afganos? Hay mucha población en Afgan que no se denomina afgano. El afgano es técnicamente una categoría geográfica, más no étnica o lógicamente personal. Estamos con una lengua que la mayoría de las personas son bilingües o políglotas. Esto significa que la mayoría de las personas no solamente habla su lengua propiamente tal, que puede ser el Dari o el Pashtun, que son las más importantes, el Dari con un 78%, el Pashtun con un 50% de personas, aunque la mayoría de los afganos hablan Dari y Pashtun al mismo tiempo, pero también con otros tipos de lenguas. Está el uzbeco, el turkmano, el urdu, el nuristani, hay personas que hablan árabe, baluchi, por lo tanto hay una diversidad lingüística que lo que técnicamente despliega es una diversidad cultural que está por detrás. O sea, lo que nosotros vemos como una diversidad lingüística no es otra cosa que la expresión misma de una diversidad no solamente religiosa, sino de prácticas sociales y también de prácticas culturales. Por ejemplo, eso por una parte. Por otra parte, cuando uno habla, para que uno también haga las relaciones de con qué países tienen más contacto o no,
El Dari, que es una de las lenguas lógicamente más habladas en Afganistán, está relacionado con el persa, con el farsi. Por lo tanto, para una persona que habla Dari, lógicamente el farsi tiene otra morfología en términos vocales, pero no le parecería tan raro. De hecho, que parece muy sorprendente, cuando empiezan a aparecer los primeros videos de la toma de los talibanes, o de los talibán, y con declaraciones cuando se toman el parlamento, o cuando llegan a la casa del presidente, del expresidente de la república, y lógicamente las primeras grabaciones lo que nosotros tenemos son estos insurgentes conversando entre ellos. Muchos de los analistas decían, ¿en qué lengua están hablando estas personas? Y eso lo que habla son de dos cosas. Uno, de que en primer lugar, y esto es un gran error que la mayoría de las personas no comprende, es que la minoría de la población vive en la urbe. Menos del 20% de la población de Afganistán vive en Kabul, en Kandahar, en Herat, en Mazar-i Sharif o Kunduz, que son las grandes centros urbanos. De hecho, Kabul es la única ciudad que tiene más de 1 millón de personas, tiene 4 millones de personas. Todas las demás, Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif, tienen 600.000, 400, perdón, 600.000, 400.000, 300.000 personas. Por lo tanto, es una población que en su mayoría vive no en los centros urbanos, sino vive en poblaciones en las montañas, en los valles, y que por lo tanto tienen su propia cultura y tienen su propia eh, eh, prácticas etnonacionalistas también uno lo podría poner, ¿sí? O sea, entre ellos se reconocen por el acento, por el dialecto, por la morfología de la lengua, cómo se combina tal cosa, cómo se dice tal palabra. Si una persona habla completamente Dari, o una persona habla completamente Pashtun, o una persona mezcla el Pashtun con el Nuristani o con Baluche, o alguien habla un poco por ejemplo, de Dari, con un poco de árabe, no, esa persona es del norte. Se habla completamente Pashtun, o bueno, esa persona es del sur. Por lo tanto, esas diferencias producen una diversidad cultural, por una parte. Por otra parte, hay que comprender que nunca hubo un gobierno central que pudiese homogeneizar, como en la mayoría de los países latinoamericanos, no solamente la lengua, sino también la cultura. Claro. ¿Sí? Ese proceso de homogeneización, ese proceso de crear lo afgano, es un proceso que todavía está en construcción en Afganistán, más que es un proceso de que se ha podido realizar. A mí algo que me llamó la atención era que cuando vi el perfil del expresidente de Afganistán, era antropólogo de carrera. Yo pensaba, bueno, debe ser una consideración idónea que cuando existen pugnas tribales, el poder también traslada el idioma, traslada normas socioculturales. Por lo tanto, también ahí hay una consideración muy distinta de cómo se logra construir un proyecto país dentro de tanta divergencia. Claro, esa es una de las grandes preguntas abiertas, pero también es una de las grandes preguntas y uno de los grandes errores de la presencia norteamericana particularmente. Que no fue un error, lógicamente, de los norteamericanos, sino también fue uno de los grandes errores hacia atrás en la historia, de crear un gobierno central en una incapacidad de un Estado que, atravesado por una geografía, disculpa, y atravesado por fronteras, no permite fácilmente, no digo que sea imposible, no permite fácilmente la conclusión de un proyecto nacional, estatal, de una forma tan simple. Solamente como dato, hasta la presencia soviética en Afganistán, la zona del noreste, eh, está todo el norte de Afganistán,
y está lógicamente lo que es la entrada hacia el sur. Antes de que construyeran un túnel para cortar un parte de una montaña, el norte de Afganistán en invierno quedaba completamente imposibilitado de comunicarse con el sur. O sea, por mientras de que, por ejemplo, de que los soviéticos y los primeros gobiernos apoyados por los soviéticos no construyeran puentes, caminos, y que cortaran cerros o que pudieran crear ciertos tipos de pasadizos para cruzar, hay muchas zonas que en invierno o incluso en primavera eran imposibles de acceder. Por lo tanto, concretar un proyecto nacional en esas condiciones sin esa infraestructura es un desafío bastante singular. En ese sentido, ¿cuáles fueron los proyectos de desarrollo político que se trataron de hacer desde la llegada soviética en adelante? Porque pues, en estos cambios, ¿cuál es la configuración política que se buscaba en Afganistán? Lo que hay que entender en particular de que Afganistán siempre fue un territorio de injerencia geopolítica y un país colchón. Y con eso muchas, desde la época de la lucha del Imperio Británico con los zares, que Afganistán ha estado influido de cierta manera en las peleas geopolíticas. Por lo tanto, más que proyectos hacia el país se ha utilizado como un laboratorio geopolítico para contener, para disminuir o para eliminar ciertos enemigos geoestratégicos de las grandes potencias. Por lo tanto, y aquí yo creo que una de las grandes, no solamente errores, sino también consideraciones que hay que comprender es que la presencia extranjera nunca tuvo por objetivo crear un proyecto de Estado-nación, sino lo que estuvo particularmente incentivado fue crear un tipo de estado colchón, disminuir la influencia o técnicamente crear un estado vacuo, o sea, solamente una estructura sin nada interno, un cuasi estado fallido, para movilizar ciertos componentes o étnico o político a lo largo de la historia. De hecho, esa es una de las grandes razones de por qué todavía podemos ver una enorme diversidad étnico, político y lingüística en Afganistán. Eso por una parte. Por otra parte, la construcción de algún tipo de gobierno central de forma ya más estructurada se inicia en la década de los 70. O sea, es muy joven lo que tiene que ver con la estructuración de un Estado real. Más allá de lo que tenía que ver con imperio, reino, que lo que desplegaban era, lógicamente, un vasallaje en las poblaciones no urbanas. Daud Khan, en la década de los 70, va a tratar, lógicamente, de modernizar Afganistán. Al igual que Irán y Afganistán en esa misma época, él está hablando de la década de los 70. El gran problema con la modernización es que fue una modernización sin modernidad en Afganistán y en la mayoría de los países. Fue una modernización que lo que trajo fue una modernización solamente a la urbe, al espacio urbano, en donde vivía la menor cantidad de la población, en donde no tocó las lógicas político-administrativas de la zona no urbana, como por ejemplo los consejos de ancianos, las shuras locales, y lógicamente la lengua o la etnia, porque no era posible de hacer. Aunque en la época de los 70, apoyado una parte por un juego entre me gano por un año la confianza de Estados Unidos y por otra parte la confianza de la ex Unión Soviética para recibir ayuda extranjera. Por una parte lo que produjo son dos cosas. Primero, sí modernizó el Estado, un Estado bastante
premoderno, con una estructura bastante premoderna, básica, pero lógicamente lo que produjo, y que todavía lo tenemos hoy en día, es que produjo una enorme cantidad de corrupción, inequidad económica, y lógicamente desvinculó ciertas áreas. Por lo tanto, lo que creó fueron dos grupos. Unos grupos que se resistían a la modernización porque no la comprendían, no la entendían en las lógicas disruptivas que estaba produciendo esta modernización, que eran los espacios no urbanos, pero por otra parte, una enorme cantidad de periodistas, funcionarios militares, funcionarios gubernamentales, profesionales universitarios, que vieron, tanto islámicos como seculares, que vieron lógicamente en la época de los 70, de que el Estado había que darle un nuevo camino en esta crisis económica que estaba atravesando el país. Por lo tanto, esto nos lleva a lo que tiene que ver con los grandes periodos de transformación, que va a ser que se van a crear diferentes grupos de presión, ligados particularmente a los grupos no urbanos, particularmente presionados por la reforma agraria, y también presionados particularmente porque en el 78, en 1978, después de un golpe de Estado, se crea literalmente la República Democrática de Afganistán, con Nur Muhammad Taraki, apoyado lógicamente con la ex Unión Soviética. Y esto va a cambiar el panorama político, y esto es algo que la gente todavía no lo puede comprender. Cómo se integra Afganistán a la lógica soviética, muchos de los líderes y los notables, los líderes comunales o, entre comillas, de las zonas no urbanas, van a ser categorizados como los burgueses o los explotadores o los que oprimían a la población, y por lo tanto estas personas van a ser o exiliadas, muchos de ellos se van a ir a Pakistán o a la India, que este va a ser el primer contingente de inmigrantes, pero por otro lado va a desmontar a la sociedad en términos políticos. Sin líderes comunales, lógicamente la población se va a fracturar. Y ahí es donde, dentro de una oposición a la República Democrática de Afganistán post-78, o en ese proceso, en donde van a nacer los mujahidines. Esta resistencia popular a este Estado, el primer intento real de un Estado centralizado, apoyado por los soviéticos, que estaba cortando, lógicamente, las prácticas culturales no urbanas, que era la mayoría de la población. Eso por un lado. Por otro lado, hay que comprender de que bajo el régimen de Taraki y de Hafizullah Amin, se que van a crear prisiones y campos de concentración en donde 20.000 o más ciudadanos afganos van a, lógicamente, caer y muchos de ellos morir. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es que va a derivar en una lucha armada, apoyada por estos líderes rurales, muchos de ellos que se habían escapado a la montaña o a zonas que eran, en los valles que eran imposibles de poder acceder. Y dentro de los mujahidines van a ser un pequeño grupo que van a ser actualmente los talibanes, ¿sí? Pero los talibanes, lógicamente, no es lo mismo que los mujahidines. Los mujahidines eran un movimiento sin una ideología, sin un cuerpo orgánico completo, no era un partido político, sino lo que viene, lógicamente, son diferentes fracciones que luchan por, lógicamente, su autonomía regional. Lógicamente, como todo el mundo sabe, después de años después va a llegar la gran invasión soviética a Afganistán, y va lógicamente a repercutir mucho más, en tanto que ahora sí los líderes rurales van a tener lógicamente a un enemigo de enorme poder, no solamente ideológico, sino también un enorme poder militar. Y lógicamente va a desplazar mucha población. Dentro de esta población se van a crear campos de refugiados,
por fuera de Afganistán, en Pakistán, en China, y van a ser de esos campos de refugiados, muchos de ellos apoyados por y financiados por Norteamérica, pero también apoyados por otros países. Eh, por ejemplo, China apoyó los campos de refugiados afganos, Pakistán, sin duda, pero también otros países que pasan muy por debajo, como por ejemplo Arabia Saudita, que va a tener una enorme influencia en lo que va a ser la nueva ideología que van a nacer en estos campos de refugiados, que van a ser los talibanes que se van a formar en el 92, Eh, 94, perdón. En ese sentido, ¿hay una relación más intrínseca entre lo que son los centros de estudio del wahabismo con los talibanes, más que con una relación con los mujahidines? Lo que pasa es que los mujahidines nunca tuvieron, por su diversidad, Ujú, nunca tuvieron una lucha religiosa en términos de que la confianza, y esto es una cuestión bastante singular, su confianza en ganar a la ex Unión Soviética tenía que ver con luchar no solamente con un enemigo externo, o sea, los mujahidines pudieron, con todas sus diferencias, poder organizarse porque estaban luchando contra una potencia extranjera, por lo tanto, el enemigo era alguien que era un externo al ujú, país. ¿Sí? Pero por otro lado, porque este externo se denominaba como un no creyente, un kafir. ujú. Por lo tanto, había un componente religioso. ¿Sí? Ahora, este componente religioso nunca se articuló de forma clara. Los mujahidines, la diferencia entre las diferentes facciones de los mujahidines tenía que ver con etnia, pashtun o no pashtun, uzbeko o no uzbeko, turcomano o no turcomano, pero también con ciertas regiones en donde estos grupos operaban. Los mujahidines, la gracia de la efectividad de los mujahidines es que operaban de forma autónoma, como célula autónoma, en cada uno de estos bastiones, de estos señores de la guerra, que protegían su valle o su población. No era un grupo organizado. ¿No? En el caso particular, y aquí hay una enorme diferencia con los talibanes van a nacer, lógicamente, en primer lugar, muy influenciados por su corriente Hanafi, que es la estructura eh, jurídica y de comprensión del Islam sunita, que en la mayoría de los casos se aplica a todos los países. Ellos también la van a tener. Pero también ellos van a entregarle otro componente, que es un componente de Obandi, sufí, ¿sí? Que lógicamente lo que produce es una jerarquización de la institucionalidad, de la comprensión del Islam. ¿Sí? En otras particularidades de esta enorme comunidad que se llama la Umma, la jerarquización es mucho más laxa, mucho más flexible. En el sufismo, técnicamente se crean ciertos maestros, discípulos, y con cierto tipo de preparación que lo que produce es una mal llamada jerarquización, ¿sí? Pero se crea un escalafón. Este componente Hanafi de Obandi va a ser enormemente influenciado por la presencia wahhabi. ¿Sí? Y eso le va a dar un componente no solamente fundamentalista, sino también un componente extremadamente conservador y literal a estudiar no solamente el Corán, sino también los hadices. De hecho, los talibanes como grupo son extremadamente conservadores para la realidad que ya es conservadora, que ya es tradicional, aquí hay una diferencia entre lo tradicional y lo conservador, que ya es tradicional en Afganistán. ¿Sí? La población afgana ve a los talibanes como un grupo extremadamente conservador, pero un grupo unificado y con una jerarquía, que es diferente a Al-Qaeda o ISIS o Al-Nusra, que eran grupos que uno no tenía un componente, no era una cuestión transnacional, aquí hay un componente que uno pudiera hacer como un paralelo con una organización de un partido político. O Ujú. sea, hay una jerarquía.
Y ese era el componente que le dio el poder a los talibanes. Cuando vuelven del extranjero, en esta guerra civil, en esta guerra de los señores de una guerra entre los mujahidines, cuando se expulsa a los soviéticos, y los talibanes se convierten en el único grupo que habla y que se comporta unificadamente por una cadena de mando y que puede tomar el control en Afganistán. De hecho, imagínense, se funda en el 94 y en el 96 ya toma el control del país. Claro. Es muy, muy volátil el desarrollo que han tenido. En esta consideración, ¿cuál es bueno, además de lo evidente que fue el atentado a las Torres Gemelas, cuál es la premisa dentro de esta consideración de transiciones de poder y cómo se reconfiguran estos grupos como los talibanes ya en este periodo de los 90? ¿Cuál es la premisa que justifica la invasión estadounidense a Afganistán y la continuidad en el tiempo? Porque hace poco unas declaraciones del presidente Joe Biden era, no, ellos no querían formar un gobierno, no querían asegurar un gobierno dentro de Afganistán como dentro de la estabilidad democrática. Sin embargo, querían asegurar el control de las fuerzas terroristas dentro del país. ¿Qué es lo que justifica y qué es lo que se puede dilucidar también de esta situación? En particular, ahí hay diferentes niveles de análisis. Hay un nivel de análisis en términos de diplomacia o en términos de relaciones internacionales, eh, pero también la deriva de estos proyectos. En primer lugar, lo que hay que comprender es que Estados Unidos, en estos 20 años, del 2001 en adelante, nunca tuvo un solo proyecto de qué hacer con Afganistán. ¿Sí? Bush, Obama, Trump y la nueva administración de Biden, lo que nos dan cuenta es 4 proyectos. ¿Sí? 4 proyectos que lo único que tenían como objetivo principal, o sea, como continuidad, tenía que ver, en primer lugar, que tenía que ver con que los talibanes no pudieran llegar de nuevo al poder. ¿Sí? Y lo otro es que Afganistán, bajo el poder de los talibanes, o posterior al gobierno de los talibanes, no se convirtiera en un refugio y en un campo de entrenamiento o de reclutamiento para fundamentalistas islámicos tales como Daesh o Al-Qaeda. ¿Sí? Esas dos cosas se lograron en los primeros años de ocupación. ¿Sí? O sea, ya años, hay un corte que es el 2014. Entre el 2001 y el 2014 se había completamente desmembrado los talibanes, los ataques aéreos y el poder norteamericano arrasó a Afganistán. De hecho, por eso crea un sentimiento antiamericano tan fuerte en la población, porque entre el 2001 y el 2014 se destruye con muchos daños colaterales, sin entender a la población y sin comprender de que todo el que aparecía con barba, con turbante y con traje tradicional era un talibán, siendo de que la barba, el turbante y los trajes, ya sea blanco, negro, café, depende cómo se llama de la región, es la tradición, es cómo ellos se visten. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, entre el 2001 y el 2014 se eliminan los talibanes. Los talibanes quedan sin ningún tipo de poder. Solamente quedan en ciertos reductos o en ciertas zonas. Después del 2014, Estados Unidos toma la decisión de, bueno, ¿qué hacer? ¿Nos retiramos o no nos retiramos? Y ahí toma la decisión de decir, bueno, tenemos que crear un Estado funcional. Pero crear un Estado funcional bajo las lógicas norteamericanas, en primer lugar, y instituciones de seguridad, ¿sí? Todo un aparataje de seguridad. Por lo tanto, aquí es donde empieza el declive, o empieza, lógicamente, la segunda parte de la presencia norteamericana, que
en vez de crear institucionalidad, lo que va haciendo es producir cada vez más resquemor en la población. Esto particularmente por varias razones. En primer lugar, porque Estados Unidos, con la enorme cantidad de recursos, financiaba cualquier cosa. Sin un proyecto, sin una guía, un mapa de guía. Por otro lado, se centró mucho en la zona urbana. O sea, imagínate, tú te centras en la zona urbana donde vive menos del 20% de la población. O sea, no estás llegando donde realmente tienes que llegar. No creó infraestructura real. Y por otra parte, nunca pudo comprender la realidad multiétnica, multilingüística y en algunos casos multiconfesional de la población afgana. Y su lazo no solamente con zonas con países extranjeros, con Irán, la población chiita, pero también con poblaciones en el Baluchistán o Pashtun con Pakistán. Entonces, ahí está lógicamente el gran conflicto que Estados Unidos, que aparecía en el papel como un país, lógicamente, que venía a crear una institucionalidad, en realidad nunca lo hizo. De hecho, solamente como dato, todos los informes de organismos internacionales, hasta el último, que fue en el 2020, a la llegada de la administración Biden, apoyados por la Comunidad Europea y apoyados y firmados por el gobierno de Afganistán, plantea lo mismo, una corrupción sistemática, violación a los derechos humanos, violación a los derechos más básicos a las mujeres por parte de la institucionalidad que estaba siendo financiada, y casos de corrupción flagrante. O sea, tienes que imaginar, por ejemplo, el gran caso que muchos de las personas que escuchan no lo conocen, pero si uno pone en internet, por ejemplo, el gran caso de Kabul Bank. Kabul Bank fue el primer banco nacional, financiado por Estados Unidos, por la Comunidad Europea. Kabul Bank va a quebrar porque personas ligadas al gobierno se robaron $1 billón de los fondos del Estado y se lo llevaron a Dubái. Y el Estado se quedó el banco se quedó sin dinero. Se tuvo que refundar en el 2011, ¿sí? Pero hay que revisar ese dato, no lo recuerdo. Así que fue en el 2011, en donde se tuvo que refundar el banco. Porque lógicamente la corrupción era tan flagrante que se robaron el efectivo. Y cómo comprender a la par de que en estos últimos, del 2001 al 2019, se cuadruplicó la venta y la producción de opio en Afganistán, bajo el control y bajo la supervisión norteamericana. Claro, viéndolo en ese contexto y ya un poco para ir cerrando, ¿cómo ves tú este asunto? Porque en términos de la producción y traslado de opio sigue siendo un mercado muy, pero muy rentable. No sé cuál es el porcentaje del PIB que representaría para Afganistán el comercio de opio, pero ¿cómo lo ves tú dentro de la administración de los talibanes? ¿Cómo se va a capitalizar o no capitalizar esto? ¿Y cuál crees que va a ser la actuación de Estados Unidos frente a esta situación? En primer lugar, lo que hay que comprender es que los talibanes, si uno estudia o si uno compara el régimen talibán en su gobierno entre el 96 y el 2001, fue un régimen brutal, fue un régimen represivo, fue un régimen, lógicamente, que no aspiraba a una democracia, no estaba dentro de su lógica. Pero sí hay que destacar que, en primer lugar, fue un régimen que sí, y esto en política real, sí comprendía su electorado, aunque no es su electorado técnicamente, pero sí comprendía la lógica de los países, desde su país.
¿sí? Por lo tanto, sí comprendía la lógica de las shuras locales, de los consejos de ancianos, de los señores de la guerra, y eso lo que permitió, por una parte, fue que los talibanes, siendo un grupo minoritario, no todos los pashtuns son talibanes, no todos los talibanes son pashtun, también hay que hacer esa diferencia. Una cosa es religiosidad y otra cosa es étnica, no son homólogas. Sí, lo que hay que comprender es que, lógicamente, en su brutalidad, pudieron darle algo de estabilidad al país. ¿Sí? Por lo tanto, hoy en día, 20 años después, los talibanes no solamente han comprendido de que, y esto es una de las cosas que más ha sorprendido a todos los analistas, tienen que hacer relaciones públicas, ¿sí? Y no solamente le hablan a Norteamérica como Estado, sino le hablan al ciudadano norteamericano, ¿sí? No solamente le habla al ciudadano norteamericano, sino también le habla a los países de la zona, asegurando la estabilidad y la seguridad interna. Y también tratando de presentarse y tratando de ganar el reconocimiento internacional para, lógicamente, entrar en el funcionamiento como un emirato, ¿sí? Que es una cosa que parece que a los analistas se les va muy rápido, que ellos están aspirando por un emirato, no están aspirando por un califato. Y Estados Unidos y la comunidad internacional no tienen ningún problema con lidiar con emiratos. En el Golfo, todos son emiratos. Sí. ¿Ya? Entonces, el emirato como organismo institucional e internacional no es algo como se llama que lo inventaron los talibanes. De hecho, como se llama en la realidad política de agentes, de actores internacionales, existen muchos que son emiratos. Ahora, aquí es uno de los grandes desafíos. Una cosa es llegar al poder y otra cosa es gobernar. Uh-huh. Y estos son dos niveles de administración y, lógicamente, de capacidad humana completamente diferentes. Los talibanes no tienen experiencia gobernando, ¿sí? Más allá de la brutalidad. Yo creo que aprendieron mucho de lo que tiene que ver con el Estado fallido en Irak. Después, lógicamente, de Saddam Hussein. Esa experiencia de la desbasificación que se le llama, Uh-huh. que es, tú tienes un Estado, tú eliminas el Estado y envías a todos los funcionarios públicos para la casa, lo que hace es colapsar el Estado. Los talibanes no tienen la capacidad para hacer funcionar todas las instituciones de gobierno, por tanto, tienen que sentarse a negociar. Claro. El problema es que hay ciertos grupos que no se van a sentar a negociar nunca con los talibanes. Claro, que son eso. todos los grupos extremistas que ven a los talibanes como, lógicamente, como no verdaderos musulmanes, porque están negociando con los norteamericanos en Doha, que están negociando con los chinos, y están negociando con los rusos, y están negociando con los pakistaníes, y están negociando, y es como, ¿por qué te sentás a negociar? Tú no puedes negociar. Para el fundamentalismo de Al-Qaeda o de ISIS, tú no te puedes sentar a negociar con un kafir. Claro, y también tendrían que enfrentarse a lo que tú mencionabas como la corrupción sistemática existente dentro de las instituciones de gobierno. O sea, los talibanes están lidiando con un Estado fallido, con un Estado, con un narcoestado, están lidiando con un Estado completamente que pretende o pretendió concentrar el poder en un país donde es muy difícil hacerlo. O sea, hay Claro. muchos desafíos que los talibanes van a tener que, y esto se ha expresado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los últimos ataques de grupos extremistas como ISIS-K. Sí, ¿No? claro. Que no se van a sentar a negociar con los talibanes. El elefante Entonces, en la habitación no resultan ser los talibanes en sí, sino el gobierno de Afganistán y cómo administrarlo. aquí hay, claro, o sea, ¿cómo creas policías? Claro, como creas ¿Cómo policía, creas como ejército?
¿Cómo mantiene? Y aquí hay uno de los grandes desafíos que puede ser que los talibanes duren meses, 6 meses máximo, o que tengan algún tipo de prosperidad política, que tiene que ver como cómo congenias el pragmatismo político, que es la clave para crear institucionalidad pública, con el conservadurismo y con la lectura completamente literal de las escrituras musulmanas o islámicas, bajo su perspectiva, que lo acerca lógicamente más a Arabia Saudita, en una zona donde lógicamente tú no tienes ni el poder ni la hegemonía de la violencia como es en Afganistán. Entonces, Sí. ¿cómo lidias el pragmatismo con tu base, como se llama, electoral, entre comillas, fundamentalista islámica? Y ese va a ser uno de los grandes desafíos, que yo no veo, yo no sé cómo lo van a poder resolver. Sí, bueno, eso te iba a preguntar ahí como, diciendo, ¿cuál crees tú que sería ese foco? No solamente como pensando en una proyección, porque uno suele presentar proyecciones, pero las proyecciones pueden errar uno, la verdad es que creo que cuando a la gente hace análisis de relaciones internacionales, hay cosas que tal vez no consideran y son las que terminan en situaciones como esta, las sorpresas. Pero en esta situación, y considerando como la naturaleza de lo que sería un gobierno talibán, ¿cuál crees tú que sería el foco primario a atender? Si es la estabilidad hacia el exterior con gobiernos en términos de relaciones geopolíticas o la cohesión interna para evitar una implosión de estos grupos enfrentados hacia el mismo nuevo gobierno talibán. Yo creo que ahí, en particular, si es que los talibanes están aprendiendo algo de su versión pasada, Ujú. del 96 al 2001, es que primero van a tener que ganarse o van a tener que lidiar con la élite afgana, ¿sí? Ellos no tienen la capacidad de quizás, ¿cómo se llama?, a nivel de ministerio. Claro, tú puedes poner a todos, ¿cómo se llama?, a todos los ministros como imanes o como sheikh o con algún tipo de entrenamiento religioso, pero si ponía a personas en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Infraestructura o de Economía, alguien que no sabe de esas carteras, lógicamente tú estás llevando a un Estado al colapso, que fue lo que le pasó técnicamente en su versión anterior. Poner a personas que lógicamente tenían una formación religiosa, pero que tenían que en la realidad lidiar con ciertos aparatos gubernamentales en donde no comprendían cómo hacerlo. Por lo tanto, van a tener que lidiar. Segundo, la seguridad interna. Si empieza una ola de atentados, si empieza una ola de camiones bomba o camiones blindados como artefacto, que es lo que ocupa ISIS, lógicamente, de forma más macabra, pero mucho más efectiva, eh, lógicamente van a perder no solamente uno de los grandes puntos de apoyo de la población, que es decir, bueno, nosotros podemos proveer seguridad. Si no pueden proveer seguridad, lógicamente van a llegar de nuevo a foja cero. Entonces, primero yo creo que lo que van a hacer es tratar de estabilizar. Ahora, también van a tener que lidiar con un gran problema. Afganistán es es un país que tiene una enorme cantidad de importación, no produce, no vende. Bueno, lógicamente en términos legales. Por lo tanto, no es un país que se haya industrializado, no produce servicios, no produce bienes, produce commodities, verduras, frutas, pero no más allá de eso. Por lo tanto, lo que obtiene como divisa es muy poca. Si el día de mañana Estados Unidos le pone una restricción económica, técnicamente, si Estados Unidos toma el camino de la guerra económica, Afganistán, lógicamente, va a colapsar en menos de una semana. Mm. Entonces, aquí también es cómo los talibanes pueden lidiar con un Estado que necesita financiamiento, con una población que necesita apoyo, sin tener los recursos. Los recursos se fueron. Y ese fue el gran problema de los últimos 20 años. El Estado y la población vivía con toda la ayuda extranjera, ya sea de privado o de Estados. Sin esa ayuda extranjera, ¿cómo pueden mantener el país? Claro. Entonces,
cómo hacerlo. Lógicamente algunos dicen sí, pero los talibanes están sentados en billones de billones, 400, 600 billones de dólares en litio o en minerales de enorme valor como commodity, pero alguien tiene que sentarse, poner una empresa o algo para producirlo y después exportarlo. Claro. Y eso no es algo que en 3 meses se puede llevar a cabo. Mm. Por lo tanto, los próximos meses van a ser claves para no solamente ganarse la confianza, si es que los talibanes llegan a ganarse la confianza de su propia población, que está aterrada por el recuerdo de la primera versión, pero por otro lado, cómo ganarse la confianza en el panorama internacional, que la mayoría de los actores internacionales, tanto Irán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y China sobre todo, el requisito mínimo es que su guerra insurrecta, su fundamentalismo islámico y su aparato, entre comillas, de operación militar quede conscripto a las fronteras de Afganistán. Si mañana aparece un talibán poniendo una bomba en Irán, o si mañana aparece un talibán poniendo una bomba en China, o en alguna de las ex uniones de los países al norte de Afganistán, ex Unión Soviética, poniendo una bomba o haciendo algo, lógicamente los países van a perder completamente la confianza con ellos. Claro. Y eso es sumamente difícil, porque incluso dentro de los talibanes también hay diferentes grupos. Creo que esas son las consideraciones más importantes a tener en cuenta. Jorge, algunas palabras finales para la gente que escucha. En primer lugar, mis palabras finales serían 2. Hay que aprender de la experiencia, de las más terribles, pero de las otras que no son tan terribles. Y una de las enormes experiencias que por los últimos casi 100 años, o por lo menos desde el 70 en adelante, Afganistán y muchos países de Medio Oriente han tenido que lidiar, Afganistán e Irak y Siria con mayor fuerza, es la fuga de cerebro. O sea, cada vez que los periódicos aparecen de que 400 o 4.000 o 400.000, sin importar el número de personas están saliendo de Afganistán, esa es técnicamente fuga de cerebro que no va a volver al país. Sí. Y la fuga de cerebro puede hacer colapsar técnicamente una población, porque tú pierdes la capacidad de poder tener gente capacitada. Eso por una parte. En segundo lugar, comprender cómo se llama, de que esto es una enorme experiencia de un Estado que fue tan corrupto que terminó por destruir su propia institucionalidad. ¿Sí? Y eso se da en todos los países de la zona, no es un caso aislado de Afganistán. Eso por una parte. Y por otra parte, y aquí yo sí lo invito, es que cuando lean las noticias, cuando lean los informes, no se dejen llevar por el sensacionalismo y por ciertos aspectos que lógicamente encubren o enturbian el análisis mucho más preciso. En primer lugar, categorizar que los talibanes, Al-Qaeda, Daesh o los mujahidines son lo mismo. En términos históricos, ideológicos y en términos de funcionalidad son completamente diferentes. Eso. Uno, no ir a Afganistán o no leer a Afganistán bajo nuestras lógicas liberales democráticas, porque no son lógicas que operan en la zona. ¿Sí? Los derechos humanos son los derechos que hay que crearlos, hay que concientizarlos, pero no es algo que se dé naturalmente. Los derechos humanos en Latinoamérica no nacieron con la democracia latinoamericana. Fue una lucha por, lógicamente, implantar que los derechos humanos tenían un valor. Esa lucha se está dando en Afganistán. Y hay que comprenderlo bajo eso. Y también comprender de que hoy en día la mayoría de los medios lo único que ponen ojo es en 2 situaciones. Uno, el gobierno del 96 al 2001, o sea, el primer gobierno de los talibán, y la nueva propuesta de ahora de este talibán 2.0, o como se le quiera llamar.
Nadie habla, ni nadie hace análisis, porque aquí hay una línea editorial también, ¿qué pasó en los últimos 20 años? Mm. ¿Qué pasó con los 20 años de la enorme, la gran potencia de Estados Unidos? Estados Unidos en los últimos 20 años solamente pudo hacer lo que quisiera con el país. La ex Unión Soviética no estaba funcionando, los chinos no estaban interesados en Afganistán. El mayor, ¿cómo se llama?, aliado de los talibanes, que era Pakistán, pero también estaba India, que estaba ayudando a los norteamericanos. Por lo tanto, los países de la zona no estaban con una enorme injerencia. ¿Qué pasó en esos últimos 20 años? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con las instituciones? ¿Qué pasó con los ideales que los norteamericanos llevaron? Y ese análisis más duro y más preciso hay que llevarlo a cabo, porque eso explica por qué los talibanes tomaron el poder. Ujú. De otra forma no se pueden explicar. Estos tipos no se bajaron de los árboles, siempre estuvieron ahí. ¿Y por qué, lógicamente, pudieron llegar al poder? Sin comprender qué pasó en los últimos 20 años y solamente haciendo un salto temporal y volver, lógicamente, de nuevo y de nuevo y de nuevo lo que tenía que ver con la época de los talibanes en su primer gobierno, no ayuda a comprender qué pasa en el terreno. Bien, Jorge, te agradezco mucho la posibilidad de haber participado en este podcast y también por habernos brindado mucho de tus conocimientos. Creo que son muy decidoras las cosas que nos mencionas y también invita. Creo que siempre estas instancias son las que invitan a aprender más, a informarse más y a tener una visión mucho más integral de estos fenómenos. Entonces, de verdad, muy, muy agradecido de tu participación. No, el placer fue mío, espero, ¿cómo se llama?, que a la audiencia le guste y los dejo invitados a que visiten el portal El Intérprete Digital en sus diferentes formatos, en la página digital, el Intérprete Digital, o en Twitter o en Facebook, en donde podrán encontrar artículos de académicos especializados en el Medio Oriente, que este portal lo que hace es literalmente ponerse en contacto con ellos y traducir de, al español de sus lenguas de origen, algunos en árabe, algunos en inglés, la mayoría en inglés, la realidad desde un académico que vive, que es de la zona, que comprende los matices y que lógicamente por la lengua tenemos una barrera. Esa barrera es la que el intérprete digital trata de derrumbar, así que los dejo invitados a el sitio y a, lógicamente, a todas las actividades de la H. Muchas gracias, Jorge, y también nos despedimos de quienes nos escuchan. Chao, chao.